Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Continuando con el estudio de la bella carta del apóstol Pablo a los filipenses, ahora vamos a continuar estudiando desde el verso 14 hasta el 20 del capítulo 4. Y lo que aquí vamos a tratar es lo que la generosidad puede hacer por usted. Usted va a entender cuando estoy diciendo qué es lo que la generosidad puede hacer con usted al escudriñar todo lo que el apóstol Pablo dijo en estos momentos de que escribe a la iglesia en ese tiempo. Usted recuerda que en nuestro estudio anterior comenzamos un examen de la nota de expresión de agradecimiento que está al final del cuerpo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y algunos se pueden preguntar por qué el apóstol Pablo se refirió al donativo al comienzo de la carta y no terminó su expresión de agradecimiento, sino que esperó llegar hasta la conclusión. Yo le digo que hay que tener presente que esta es una carta personal con un mínimo de organización. O sea, hay que verlo desde este punto de vista. Era una carta que no estaba siguiendo los parámetros que hay, por decirlo así, gramaticalmente, o los parámetros de la literatura. Entonces el apóstol Pablo dio a conocer de inmediato su propósito a los destinatarios de la carta, pero dejó las palabras propiamente dichas de gratitud para el final culminante de la epístola. Tal vez lo más llamativo acerca de la expresión de gracias del apóstol Pablo es que él no usó la palabra griega para gracia, o sea, la palabra eucaristía. De hecho, la aseveración de gratitud del apóstol que aquí recogemos en Filipenses capítulo 4, versos 10 al 20, es una de las más excepcionales notas de agradecimiento que jamás se escribió. Y para entender por qué el apóstol Pablo abordó el tema de este modo, pueda que le ayude a saber algo acerca de cuál fue su actitud para con el sostenimiento financiero. O sea, vamos a ver esta parte que también es muy importante. Jesús había recalcado que los maestros y los predicadores de la palabra tienen derecho de ser sostenidos por los que son enseñados por ellos. Usted, por ejemplo, me acompaña a leer en Lucas capítulo 10 y el versículo 7. Dice acá: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. También el apóstol Pablo había dicho lo mismo. Vamos a leer una serie de versículos y ahora vamos a consultar 1 Corintios capítulo 9, versos 9 hasta el 11. Noten lo que aquí está expresando. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla,
con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Luego noten, bajemos un poco y leamos los versos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Luego tenemos otra cita en Gálatas capítulo 6 y el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces vemos que cuando un evangelista no tiene que trabajar en un trabajo secular, por decirlo así, este evangelista está libre para dedicar más tiempo al estudio, a enseñar y a ministrar las necesidades de las personas. El apóstol Pablo, sin embargo, era reacio a aceptar sostenimiento de la misma congregación en la cual él estaba trabajando. Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 9. Y allí en este capítulo 9 veamos el verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Luego, nosotros vemos otra situación semejante que se nos presenta aquí en 2 Corintios capítulo 11. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 11 y vamos a consultar los versos 7 y 9. Dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Luego vámonos a Primera Tesalonicenses. Aquí vamos a consultar en Primera Tesalonicenses el capítulo 2 y el versículo 9. Ahí nos está presentando una situación bastante parecida a la que hemos ya leído. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y por último vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, lo que estamos analizando es que el apóstol Pablo no deseaba que ninguno pensara que su motivo para predicar era recibir dinero. Él estaba dejando clara esta situación. Otra vez vamos a 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 14. Miren lo que dice acá. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros,
y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el apóstol Pablo a menudo se sostenía a sí mismo por medio de trabajar como hacedor de tiendas. Yo quiero que esta enseñanza quede completa y ahora vámonos al libro de los Hechos en el capítulo 8 y los versículos, vamos a consultar, no, estoy hablando de Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, los versos 1 hasta el 3. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Luego vamos a 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y por último, en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 8. Ya hemos leído también este versículo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al mismo tiempo el apóstol Pablo estaba dispuesto a recibir ayuda de lugares donde él había predicado anteriormente. Hay que dejar bien claro esta situación. Y para ello vámonos a 2 Corintios capítulo 11, versos 8 y 9. Dice acá, he despojado a otras iglesias, recibiendo salarios para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso. Entonces, vemos que tal sostenimiento le permitía al apóstol Pablo tener más tiempo para predicar el Evangelio. Otra vez vamos a Hechos capítulo 18 y el versículo 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, a pesar de esto, seguía siendo sensible a la posibilidad de que alguno le acusara de predicar por dinero. Él era sensible a esa situación de que alguien le acusara de predicar por dinero. Ustedes han notado que he tomado en cuenta todos los textos que se refieren, tanto cuando él se negaba como cuando él aceptaba recibir estos donativos. Entonces, al mismo tiempo, el apóstol Pablo, él estaba dispuesto, como decía, a recibir ayuda de otros lugares. Entonces, la tensión que esto producía
en los tiempos del apóstol Pablo puede ayudar a explicar por qué él expresó sus agradecimientos a los hermanos allí en Filipos. ¿Por qué él expresa esos agradecimientos tan sinceros a los hermanos en Filipos de la forma como lo hizo? Él deseaba que ellos supieran que agradecía el donativo, pero que no deseaba dar la impresión de que él predicaba con el fin de recibir donativos. Esa es una cosa diferente. Una cosa es predicar el Evangelio porque se quiere contribuir el mandamiento del Señor de predicarlo para la salvación de las almas, y otra cosa es que se predique con ese propósito de recibir dinero. En el texto del estudio anterior, él primero dijo que se gozaba de la ayuda de ellos, y lo vamos a recordar aquí en Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero él añadió que él no dependía de esa ayuda. Lo dice más abajo en los versos 11 hasta el 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, lo que aquí se nos presenta, sin embargo, para no parecer que él era mal agradecido, se apresuró a añadir que ellos habían hecho bien en ayudarlo. Miren lo que dice en el verso 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Al seguir nuestro estudio con el análisis de los versículos 10 hasta el 20, vamos a ver que el apóstol Pablo se debatió entre expresar agradecimiento por el donativo y entre negar ¿qué? Negar que tenía que contar con la ayuda. Miren lo que dice el verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, ustedes se han dado cuenta de que esta presentación de este mensaje es lo que la generosidad puede hacer por usted. O sea, hasta dónde hay alcances de la generosidad que otros dentro de la iglesia pueden presentar. Nuestra visión, pues, del acto de dar a menudo está limitada por lo que hará el receptor, y es poca la consideración que se da a lo que puede hacer por el dador. Es decir, hermanos, que según la Biblia, dar beneficia más al dador que al receptor, y ese principio está bien plasmado en las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice en Malaquías capítulo 3 y el versículo 10. Dice acá: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo no estoy tomando en cuenta aquí como que
nosotros tenemos que presentar los diezmos al Señor. Esa era una doctrina que pertenecía al pueblo judío en el Antiguo Testamento, sino que estoy presentando esto como en el sentido de que la bendición mayor es el que da que el que recibe. Eso es lo que aquí se está destacando. En 2 Corintios, ya hemos leído esta parte, como también lo que hacía referencia a Hechos 20:35, donde dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo siempre ilustro esto diciendo, si alguien a mí me regala $50, evidentemente que yo soy beneficiado. Me sirve para comprar alimentos. Eso es evidente. Pero el que está recibiendo la mayor bendición es la persona, el hermano o la hermana que me está regalando ese dinero. Por eso la Escritura es bien clara. Más bienaventurado es dar que recibir. O sea, más bendecido es. Más próspero espiritualmente es el que da que el que recibe. A continuación quiero que tomemos en cuenta lo que es la bendición de compartir. Lo que es la bendición del compartir. Y esto está basado precisamente en los versos 14 y 15 del capítulo 4 de Filipenses. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en esta sección, que es la bendición de compartir. Bueno, comencemos con el versículo 14, donde el apóstol Pablo dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. La palabra griega que se traduce por tribulación es una forma de decir aflicción. Aflicción. Es decir, como se mencionó también en la lección anterior, es una palabra que es completamente fuerte y que hace referencia a padecimientos debidos a la presión de la situación o al antagonismo de personas o a cualquier cosa que causa pesar. La aflicción así es, que es sinónimo de tribulación. Usted puede ser atribulado, puede estar afligido por situaciones diversas. Hay en la Nueva Versión Internacional es bien claro lo que dice, fue bueno de parte de ustedes que participaran de mis problemas. Miren qué exacto lo que dice, fue bueno que de parte de ustedes participaran de mis problemas. Entonces, no hay duda de que algunas de las tribulaciones del apóstol Pablo eran tribulaciones económicas. Y es bien claro cuando lo dice aquí en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él está diciendo claramente que lo necesitaba y que lo recibió de corazón. Lo recibió totalmente de corazón. Entonces, en relación con las dificultades económicas que tenía el apóstol Pablo, hay que considerar varios aspectos. En primer lugar, a veces Pablo recibía ayuda de lugares donde él había predicado anteriormente, y a veces no.
Y él no presenta molestia por esto. Él no presenta una situación en que está resentido por ello. En el pasado, este no había sido un asunto de mucha importancia para él, porque siempre podía ganarse la vida como uno que era fabricante de tiendas. Él hacía tiendas y yo me imagino que eran tiendas muy hermosas. Sin embargo, durante 4 años más o menos, que él estuvo preso, evidentemente que él no recibió esta ayuda, no tenía la ayuda económica de su oficio. Miren lo que dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y el versículo 27. Dice acá: pero al cabo de 2 años, o sea, menciono esto de estar preso, pues, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, es evidente pues que durante este tiempo él no podía trabajar en su oficio y evidentemente necesitaba de la ayuda de las iglesias. Entonces, él había estado en la cárcel pues sin poder trabajar. Esto hacía dependiente de la generosidad de los demás a este hombre, que era tremendamente independiente de la generosidad que le pudieran dar los hermanos. Entonces, sintió él a veces que esta situación era incómoda. A lo mejor pudo haber sentido esta situación. Entonces, cuando leemos la expresión de gracias del apóstol Pablo, se recibe la impresión de que en el momento de la llegada del donativo de los filipenses, sus recursos estaban casi agotados o totalmente agotados. Sus recursos económicos estaban totalmente agotados. Así él les aseguró diciendo: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Noten que se ocupa la palabra bien. La palabra bien denota que es intrínsecamente bueno y de este modo excelente, justo, hermoso el haber recibido este donativo. Y esto fue lo que el apóstol Pablo dijo: habéis hecho algo hermosamente acertado. Yo no me estoy oponiendo a ello, ni tenemos que entender que él se estaba oponiendo a esa situación. Sin embargo, la palabra que hay que recalcar en este versículo 14, hermanos, es participar. Ellos habían hecho bien en participar. En la primera parte de la carta, el apóstol Pablo se refirió al hecho de que los filipenses habían participado con él en el pasado y en el presente. Mire, recordando Filipenses capítulo 1, los versos 5 y 7. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, hermanos, la palabra participar también se usa aquí en este versículo 15 del capítulo 4. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y hay una cosa que quiero aclarar, que él no está diciendo esto como resentido con las iglesias que no participaron, sino que lo que está dejando claro es que ellos lo habían hecho.
y que él se sentía bien porque ellos lo habían hecho. En el versículo 14, participar se traduce de una palabra compuesta que significa tener en común. Participar es tener en común. Entonces los filipenses tuvieron comunión con el apóstol Pablo al llevar sobre sí mismos la carga económica que él tenía. Por eso yo quiero decirle a usted, hermano y hermana, que cuando usted y yo damos para la causa del Señor, ¿qué resultados nos produce? ¿Qué resultados nos produce? En primer lugar, nos capacita para participar en la obra del Señor. En segundo lugar, llegamos a ser socios en lo que sea que patrocinemos. Usted, por ejemplo, da su ofrenda y la iglesia ocupa esta ofrenda para obras misioneras, para benevolencia. Cuando usted oye de los resultados de este donativo, usted se siente totalmente muy bien, porque usted entiende que parte de su ofrenda fue usada precisamente para este propósito. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver pues esta parte de estos versos 14 y 15 del capítulo 4, la bendición que es el compartir. No lo veamos desde el punto de vista de que yo tengo que dar porque es una obligación. No, el Señor nunca a nosotros nos pide que nuestra ofrenda sea una situación obligatoria, sino que es lo que nace precisamente del corazón cuando Él mismo a nosotros nos ha prosperado. Yo voy a cancelar aquí la clase. Dios mediante, si el Señor lo permite, el próximo domingo sigo enseñando otros aspectos importantes, así como hemos visto lo que es la bendición del compartir. Vamos a ver, hermanos, la satisfacción de ayudar. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Que el Señor nos bendiga.